porque es momento de recibir una comunicación y un tema muy importante que ya se los habíamos anticipado. Exactamente, vamos a recibir a Paula Pía Ariet, ella es economista y el tema tiene que ver con los productos que se dejaron de comprar en el súper, hablar un poquito en general de economía, de finanzas, de lo que pasa en las familias. Y además el hábito, ¿no? Tal cual. Que nos cambió en el consumo, en cuanto al consumo. Absolutamente. Bienvenida, Paula, y muchísimas gracias por recibirnos y atendernos. Hola, Paula. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, estábamos hablando y presentando un poco este tema que trae que hablar para cuidar uno su economía también, ¿no? Pasa por esto. Y bajaron el consumo de algunas cosas en el supermercado y queremos saber cuáles son estos productos. Es importante que nosotros establezcamos que lo que se ha producido en los primeros meses del año, sobre todo fue donde se produjo la caída más importante, nosotros los economistas le llamamos caída en el poder adquisitivo. Sí. ¿Por qué se produce eso? Porque el salario crece a una velocidad más baja que lo que creció la inflación. El aumento de precios fue más alto que el aumento de los salarios. Tal cual. Eso empieza a producir en las familias que empiecen a consumir. Lo primero que haces es primeras marcas por segundas, y ya después lo que haces es dejar de consumir algunos productos, que es el problema o lo que más nos preocupa ahora. Sí, exactamente. Y además, bueno, justamente lo que dice Paula, ¿no? Esto de que uno reemplaza una marca de primeras marcas por segundas y demás. Justamente hoy, ahí con las chicas de vestuario, con nuestras compañeras de maquillaje tempranito, veíamos estas noticias que, bueno, empresas vinculadas a los lácteos, ¿no? Como que lamentablemente empiezan a cerrar, justamente por cómo ha caído el consumo. Sí, tiene que ver también, hay un dato que es muy importante, que es cuando vos tenés una pérdida de poder adquisitivo, tenés que empezar como a endeudarte. Claro. Y cuando vos te empezás a endeudar, hay una cosa que yo digo que tenemos un problema, que es que tenemos poca educación financiera. Entonces, tenemos el problema que no identificamos el costo de esa deuda como un gasto nuevo en la economía. Y decíamos, no tenemos dinero, hemos perdido poder adquisitivo y tenemos un gasto más, que son los intereses. Es verdad. Como que no Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos. Sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo. Y muchos ahora también están con la compra online, que eso sí creció. Decime vos, Paula, si es así. Absolutamente. Porque está bueno ver algunas ofertas y decir, bueno, compro esto, me compro el pack, no sé, de jabones, exactamente. Yo lo hago así. Sí, tal cual. Sí. Entonces eso te rinde, ¿no? Sí. Y es parte de cuidar un poco nuestra plata, ¿no? Miren, hay que tener dos cosas. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo se ha producido y no la podríamos negar. Pero por otro lado, los hábitos de consumo van cambiando rotundamente. Nosotros, 40% es lo que hoy está representando las compras en el exterior sobre el total de las compras. Miren el dato que representa. Claro. Es muy grande. Sí. La compra, esto es como nosotros le decimos, antes, bueno, no sé si se acuerdan, son muy jóvenes, pero había una persona que decía Lita de Laza y le decía, camine, señora, camine. Sí. Sí, la conocemos. ¿Qué hay? Hoy es scrollear. Claro. Scrollear. Hoy la compra inteligente es aquella compra, primero que pase por 3 filtros. La compra siempre tiene que pasar. ¿Te gusta? Ese filtro lo pasa rápido. ¿Lo necesitas? Ese filtro es muy importante. Y la tercera lo puedo pagar. Claro. El tercero es lo puedo pagar, porque una compra que no puedo pagar puede ser extremadamente cara. Claro. Si vos decís, compro una heladera en 12 cuotas sin interés, siempre y cuando pagues el total de la tarjeta. Claro. Porque si no, pasó a ser la compra con el interés más caro de mercado. Claro. Tal cual. Bueno, ahí nombrabas los electrodomésticos y hubo una suba también, vamos a decirlo, ¿no? En la compra este año. Te digo, a ver, el Mundial tuvo mucho que ver. Claro. La televisión, por ejemplo, y las bebidas han crecido eso. Esos dos factores, de hecho, si nosotros estamos mirando, cuando veamos el dato de julio, todavía no lo estamos viendo, ese dato va a ser muy importante. Junio y julio, la venta de electrodomésticos en supermercados creció y tiene que ver con el Mundial. Esto pasa siempre, es muy llamativo, como en la época del Mundial se venden muchos televisores. Claro, como cuestión de contexto, ¿no? Claramente. Y de momentos, bueno, pasa lo mismo en las fiestas, tal vez, ¿no?
Exacto. Pero bueno, exacto. también eso que vos estás diciendo es clave, porque son esos momentos justamente que por el contexto uno se entusiasma y después se encuentra con un problema a largo plazo. Aquel plazo que parecía ser la salvación, que son 12 meses, 12 cuotas. Sí. Lo digo por conocimiento, con conocimiento de causa. Yo también puedo decir. Claro, claro. Sí, no 20.000 pesos mirá por los mes. auriculares. ¡Ay, qué lindo los auriculares! Ay, no me hables de eso. Pero es cierto, igual digo, cuando uno se compra algo que vale la pena, que la pregunta segunda que nos decía Paula, si realmente lo necesitamos, que eso es lo que mis hijos me miran y dicen, ¿pero lo necesitas? Es una buena pregunta esa, que es el caso de Mati, que sí, que se compró los auriculares y es verdad que los necesitaba, pero después si no te encontrás con esas cuotas que de alguna manera te condenan a saber que te equivocaste todos los meses. Y el tema de identificar el interés como un gasto más dentro de tu economía, sí. digo que es fundamental. Es cierto, eso yo creo que no lo contemplé nunca. Y es cierto, son esas cosas que después se te escapan y que son fundamentales. Sí. Y también estamos hablando de una inflación en este año de lo que va, creo que un 16,8 me parece. Sí. Bueno, sin saber lo de ahora, no lo del último mes, pero se ve también esto remarcado en las góndolas, en estos productos. Que vos decís, no, pero parece más que hubiera más inflación. Pero, tal cual. ¿viste qué te pasa eso? Sí. Claro, o el viaje del colectivo, ponele, ¿no? Sí, por sí, decirlo. que aumentó casi prácticamente el viático, todo. Sí, el transporte. Cada vez. Hay que tener en cuenta que cuando hace el INDEC, hace un indicador es en función de ciertos parámetros que ellos toman. Después cambia mucho cómo es tu consumo. Claro. Si vos, por ejemplo, sos una persona de la tercera edad, donde consumís mucho en remedios, a lo mejor lo veas todavía más fuerte, marcado, o claro. A lo mejor te pase que sos una persona que sale mucho, sos muy joven, y en esparcimiento julio fue un mes que se fue muchísimo. Claro. Entonces ahí lo vas a sentir más. Claro, del mismo modo el tema, por ejemplo, de las obras sociales, sí, las ¿no? prepagas, de las prepagas, cómo es que se fue incrementando mes a mes esa cuota que claramente, por más que te hablen de un índice de inflación, como bien vos remarcás, que por supuesto proviene del INDEC, pero justamente las mediciones pasan por otros lados y otro tipo de necesidades, como la canasta básica y demás, pero hay otras cuestiones de las que uno no puede escapar, que no forman parte de eso básico, de esa canasta básica, y sin embargo claramente están incidiendo en nuestro bolsillo. Es muy importante hacer una hoja en blanco, dividir gastos e ingresos, y tus gastos dividirlos entre obligatorios, esos que no podés eludir, y aquellos que podrían ser optativos. Claro. Esa ecuación, esa fórmula, sí. Tenés que tenerla muy consciente y la familia tiene que participar. Sí. Ayuda mucho la educación financiera a hacerla desde los hijos, que no es cómo invierto, es cómo manejo mis gastos y mis ingresos. Sí, no solamente eso también, sino ir a algún supermercado y eso y ver el modo de pagar, ¿no? Que a veces hay descuentos, promos y eso. Ahora te quería preguntar, Paula, algo que siempre se estuvo hablando y pasa en los gobiernos y todo, pero la carne, que es fundamental, ¿no? Para alimentarse, digo. Sí. ¿Cómo está en este momento? La carne es una proteína fundamental en la dieta de las personas, pero además los argentinos tienen algo que es re importante, que es el símbolo. Es un símbolo del asado, de la juntada, de ese momento. Y la carne tiene, en este momento es como ha aumentado mucho, eso hace que baje el consumo, pero también viene el momento de todas las festividades y aumenta el consumo. Es como... es difícil establecer como si fuese la única forma de medirlo. Claro. Sí, es cierto. Pero tiene un impacto muy alto. Claro, pero además también esto se vincula, lo que vos decís, con lo que decía Mati al principio, los hábitos, las costumbres, porque a veces nos pasa que obviamente podemos preparar un pollo riquísimo, cambiarlo por otra cosa, que el Vita también nos enseña mucho en esa cuestión, ¿no? Cuando no te alcanza el dinero lo podés reemplazar. Pero también en un punto te duele, porque te duele el bolsillo cuando no te alcanza, por supuesto que eso es lo que pasa, pero también decís, yo estaba acostumbrado a otra cosa, quiero otra cosa y sin embargo no llego. ¿Sabés desde qué año perdemos poder adquisitivo en Argentina? Desde el 2017. Mirá. Desde el 2017, todos los años perdemos un poquito. El punto que más perdimos fue en el 2022 y 2023. Ese fue el año de mayor caída del salario.
después recuperamos un poquito, pero tenemos esa imagen de lo que yo podía hacer, de lo que yo podía comprar. ¿Qué es lo que resulta frustrante, ¿no? Porque es como eso, ¿no? Uno sale a trabajar un montón de horas como siempre, no se queja de eso, lo agradece y demás, pero cuando te chocas con esa imposibilidad, por lo menos de acceder a aquello que te gustaba o que te hacía bien o lo que fuese, es ahí donde... Y la realidad. Claro, y es donde también se afecta el estado de ánimo en general, que es lo que notamos, que no tiene que ver solo con la queja específica del dinero. No es específico. Exacto. Aunque también, por supuesto. Pensemos que el salario en dólares, si lo miramos, el salario en dólares en Argentina ahora es alto, pero a la gente le alcanza poco. Claro. Bueno, porque es un poco eso también, ¿no? El dólar parece ser como que fuera... hubo momentos, yo no sé si ahora tanto, pero hubo momentos que yo decía, ¿cómo puede ser que la gente en general, ¿no? O los noticieros, los diarios, abrías la radio y te decía a cuánto está el dólar? Pero si no es nuestra moneda, decía yo. ¿Qué es? Es increíble que todo se rija por ahí. Obviamente tiene que ver con que es una medida... como para evaluar cuánto vale tu moneda. Yo lo entiendo perfecto en los términos técnicos y económicos, pero digo, ¿cómo se incorporó en la vida de todos estar pendientes de eso? Y en un punto esto que vos decís, sí, no nos tendría que importar que represente más cantidad de dólares, cuando en verdad lo que nos tiene que importar es que nos alcance o no para tener una vida digna. ¿Cuánto puedo comprar? Claro. Exactamente. No, y además uno se dice... Ese es uno de los puntos más importantes. Sí, no, y uno dice, ¿no? ¿Para qué uno trabaja, no? A veces. Eso pasa. Más allá de darse gustos, pero digo, en la comida más que nada, ¿no? Que se refleja. Ayer hablaba con un compañero de trabajo, ¿no? Y me decía, una familia tipo, con son 4 integrantes, 2 hijos, bueno, ya adultos, ¿no? Que trabajan eso, pero son de 50.000 a 70.000 pesos por día. Sí, es un montón para una comida. Plata. ¿Sí? Es un montón. Un pastel de papa, todo lo que conlleva, ¿no? Justo estuvimos hablando de eso, y vos fijate que es plata. ¿Cómo no? Es un todos los montón días de plata. Y estamos hablando de cocinar en casa. En cocinar en casa. Sí, y el hecho de poder hacerlo, porque una de las cosas que nosotros necesitamos cuando los empresarios medimos es que las personas tienen que ser más productivas para que nos vaya mejor. Y para que nos vaya mejor y sean más productivas necesitamos que estén bien. Y esta preocupación constante de no llegar y no poder darles ni siquiera esa comida mínima, pensemos que hoy hay personas que trabajan en blanco que están bajo la línea de pobreza. Es increíble, porque además se genera ese círculo vicioso, ¿no? Porque es lo que vos decís, se baja el estado de ánimo, el rendimiento incluso, porque son más de un trabajo que tiene mucha gente, y no lográs estar mejor, entonces cada vez es como, y tampoco rendís en el trabajo, porque si tu estado de ánimo tampoco te permite estar óptimo, sí. Es ese círculo vicioso que, bueno, ojalá que en algún momento, y vos como economista, ¿sentís que en algún momento se puede encauzar y mejorar un poco la situación? Somos Argentina, o sea, a mí me gusta mucho pensar siempre en largo plazo. Sí. Si yo te cuento la inflación en los últimos 100 años, no podrías imaginarte, nosotros hemos llegado a tener inflación del 3.600%. Sí, sí. El número es, nada más vayamos al 2023. En el 2023 la inflación fue del 211%. Y estamos preocupados, y tenemos que preocuparnos, porque hemos tenido 17% los primeros 7 meses. Sí, y se estimaba también tener anual, ¿no? Para cuando termine este año, de un 30 a un 35% de inflación en lo que conlleva, ¿no? El 2026. Y te quiero ahora preguntar también, porque hay algo importante para los niños, la alimentación de los niños, ¿no? Lo que es la leche, los lácteos, bueno, todo eso que también se bajó, esto remarca, ¿no? Que baja el consumo. Baja el consumo. Este es raro, sube el consumo de electrodomésticos y bajó el consumo de leche, de algunas proteínas muy importantes. Es como, pero bueno, es lo que somos. Y es una complicación, sobre todo en generar los hábitos de consumo, de alimentación saludable que necesitan para su desarrollo. Y es muy importante. Lo que nosotros debemos destinar para alimentación
cuidado y educación de los niños. Sí, tal cual. Esa se llama canasta, no sé, se le llama la canasta de la niñez, que aumentó Claro. un montón y eso hace que se consuma menos. Claro, claro. ¿De cuánto estamos hablando de la canasta de una familia tipo hoy? Perdón, justo el número ahora no me lo acuerdo, pero Pero la canasta de 1.500.000 por ahí debe estar. Sí, Sí. Depende mucho. Hay canastas para 3. El INDEC genera un dato que es muy importante, que genera para 3, 4 o 5 familias. Y también divide los hijos, depende de la edad de cada uno. claro, claro. Los hijos, ¿sabes cuáles son los hijos que más gastamos dinero? Invertimos dinero. Es cuando están en la etapa de casi de la adolescencia, es donde más gastan. Yo siempre pensé que era cuando eran más chiquititos, Más bebitos, claro. pero no, se gastan mucho más en educación, en salud, Claro, y en comida, y también a porque, partir de los 10 años. claro, y también porque empiezan a estar solitos por la calle, ¿no? Empiezan a salir. Y a consumir comida, o sea, si se van en el colectivo al colegio, van, vienen y tienen que comer por ahí, qué sé yo, bueno, son gastos que son nuevos, digamos, para esa familia. Claro, lo que no gastas en cuidados, se gastan en educación, en deporte, Claro. en comida. Bueno, Paula, la verdad que nos viene bien un poco para tener un panorama de lo que está pasando hasta este mes, ¿sí? Ya pasamos mitad de año, todo lo que falta todavía para terminar y bueno, es importante este tema para tenerlo en cuenta, para cuidar el bolsillo, para educarnos un poco más también. Exactamente, y para eso que decía de las finanzas y de tener en cuenta los intereses y demás, buenos tips también en esta conversación. Muchas gracias, Paula, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Un Qué placer. Buena importante, mañana. qué importante tener en cuenta estos productos realmente, porque es parte de nuestros hábitos, de nuestro consumo, de todo. Tal cual, tal cual. Así que auriculares por ahora, no.